construcción por momentos caótica, por momentos violenta, y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es el grado de involucramiento que el ensayista se presta. Acá hay una voz muy clara, la voz de Jorge Nájar, planteándonos reflexiones, pero al mismo tiempo sensaciones sobre lo que significa vivir experiencias como el baguazo o la memoria por momentos oprobiosa, ominosa de legados como las revoluciones abortadas de Juan Santos Atahualpa, o las formas como aborda la trilogía gomera, que se autodenominada trilogía gomera de Miguel Donaire, que es un poco reflexiones sobre la época del caucho en la Amazonía. En ese sentido, ¿quién mejor que Alberto Chirif para hacernos algunos apuntes y comentarios sobre este proceso? Un aplauso para Alberto, por favor. Bueno, yo no soy bueno para hablar de memoria, por eso siempre preparo lo que voy a exponer y lo leo, el cual puede ser a veces un poco más aburrido, pero más ordenado de todas maneras. Es una pena tremenda no haber que Jorge no haya podido venir. Hubiera sido para mí una gran alegría compartir este espacio con él. No han sido muchos los espacios que hemos compartido. La última vez que nos vimos fue casi de casualidad. Estaba alojado en el Cauchero, no recuerdo hace cuántos años. Y yo ya había descubierto que además de poeta era escritor de ficción y prosa, porque encontré en algún lado una librería de libros usados, me parece, un libro que se llamaba algo así como Muerte en la Chorrera, que era un policial escrito por él, y en esa oportunidad que nos vimos me regaló 3 nuevos libros de prosa, no de poesía. ¿Perdón? Muerte en la pradera. No, en la Chorrera. En la Pedrera. Sí. Muerte en la pradera. Sí, exactamente. Es la primera novela. Sí, y que es bien interesante. La edición no le hacía mucho favor, era una edición muy modesta, pero el contenido era muy interesante. Permítame comenzar con una anécdota. No sé cuándo conocí a Jorge, aunque supongo que fue en Pucallpa o en Iquitos antes de septiembre de 1976, cuando yo trabajaba en Sinamos, en la oficina de Lima, que veía el tema de comunidades nativas, entidades que recién habían sido formalmente creadas por una ley de 1974. ¿Por qué me refiero a ese mes y a ese año? Porque en esa fecha, en París, fue cuando yo asistí al Congreso Americanista al que había sido invitado. En ese momento se me acercó Jorge para saludarme, y si bien no recuerdo sobre lo que conversamos, en ese breve encuentro sí recuerdo que tomó un lápiz y un papel en el que anotó una dirección y un teléfono. Me dijo: si necesitas dónde quedarte, avísame para alojarte. En efecto, cuando terminó el congreso y tuve que dejar el alojamiento al que me habían enviado, debí buscar otro porque pensaba quedarme un tiempo más largo en Europa, considerando que el pago mayor, el pasaje aéreo, ya estaba hecho por las organizaciones del congreso, y que en aquel tiempo sobrevivir en ese continente era más fácil porque los itinerarios de avión o de tren podía uno cambiarlo sin cargo alguno, y se encontraba alimentación y alojamiento al alcance de bolsillos mermados como el mío, y algo más que descubrí en aquel viaje
en el que también visité Italia y España, solidaridad entre las personas con bolsillos parecidos a los de uno, dispuestas a ofrecerte un vaso de vino, un plato de comida o una cama para pasar algunas noches y algunos días. En verdad eran otros tiempos. El departamento donde Jorge me llevó era grande y, si mal no recuerdo, quedaba en la estación Leal, en un piso alto, sin ascensor, como es habitual en París, y ahí llegaban personas de distintas partes. La llave esperaba abajo del felpudo, lo cual es casi un tópico de esta referencia de la entrada, y claro, al retirarse ahí mismo había que dejarla. Cuando regresé de Italia, luego de un mes de viaje, por aquello de que no hay peor gestión de lo que la que no se hace, pasé nuevamente por el departamento y ahí estaba la llave, que al día siguiente fue usada por otra persona, un francés con quien nos entendimos mediante las escasas palabras de su lengua que yo sabía. Levantando el índice ilecio de la mano para significar yo, o más precisamente mí, o en traducción literal, moi, pronuncié Perrien, que él con el dedo en reposo contestó francés. Pero ahora me atrevo a corregir una anotación que hace Jorge en su libro Contra las Barbarias, según la cual él se trasladó a París en noviembre de 1976. Salvo que él haya regresado al Perú o viajado a algún otro país después de nuestro encuentro para posteriormente volver a esa ciudad, nuestra reunión fue en septiembre de ese año. Y sobre esto no tengo la menor duda por dos razones. La primera es la fecha del citado congreso, que fue del 2 al 9 de septiembre de 1976, y la segunda es que el 3 de septiembre es mi cumpleaños, y lo celebré en grande en París, sin aguacero, en compañía de colegas queridos como Estefano Varese, Rodrigo Montoya, Nemesio Rodríguez, el lingüista Alfredo Torero, al que recién había conocido, y que fue quien nos llevó a casa del anfitrión de una reunión que tuvimos aquella noche, Julio Ramón Ribeiro, a quien, salvo Alfredo, ninguno de los demás conocía. Como ven, es imposible olvidar una fecha tan llena de sucesos imborrables como el Congreso, el encuentro con Ribeiro, con Torero y los colegas mencionados. Pero no me han convocado para recordar acontecimientos importantes para mi propia historia, sino para comentar el libro Contra la Barbarie, de Jorge Nájera. Tarea mucho más difícil. La obra consta de 32 textos breves, magníficamente escritos, razón por la cual se leen de manera muy fluida, a los que calificaría unos de narraciones y otros de ensayos. Atrapan al lector por el interés que Jorge les ha impreso a los temas que aborda y su buen tratamiento. Sin embargo, no se trata de artículos sueltos, independientes entre sí, sino muy bien articulados, como lo demuestro más adelante, a excepción de los que Jorge dedica a sus colegas escritores. La barbarie, uno de los temas centrales del libro, tiene fecha de llegada a la Amazonía. Así lo demuestra el siguiente pasaje de la crónica del cura Gaspar de Carvajal de 1542. Él escribe: otro día, a la hora de víspera, vino el cacique y trajo consigo otros 3 o 4 señores que los demás no pudieron venir por estar lejos, que otro día vendrían, dijo. El capitán Francisco de Orellana les hizo el mismo recibimiento que al primero y les habló muy largo de parte de su majestad, y en su nombre tomó posesión de la dicha tierra, y así hizo a todos los demás que después en esa provincia vinieron, porque, como dije, eran 13, y en todos tomó posesión en nombre de su majestad. El razonamiento de
de Carvajal es estrambótico, por decirlo menos, por lo que supone la llegada de unos hombres extraños que de buenas a primeras se adueñan de tierras y de sus habitantes y declaran a una y a otro propiedad y súbdito de un rey al que nunca han visto ni verán, ya que radica en un continente del cual ni siquiera conocen su existencia, según explicaciones formuladas en una lengua que los indígenas no comprendían porque nunca la habían escuchado. Actos retóricos similares a este le servirán a los españoles y a los conquistadores posteriores para justificar el sometimiento de tierras y almas, invocando al rey, al cristianismo, a la civilización, al progreso y a otros referentes que tienen como común denominador significar lo opuesto de lo que declaran y sobre todo de lo que realizan: enfermedad, esclavitud y muerte. Intento clasificar los textos del libro de Jorge con la finalidad de ordenar mis comentarios. Los agrupo en 4 grandes categorías vinculadas a temas de violencia, historia, colegas, escritores del autor y recuerdos personales. Como mencioné, salvo las referencias que él hace a sus colegas escritores, que son textos independientes entre sí, todos los demás están de una u otra manera articuladas. Hay personajes como Jun, al que se refirió Jorge en la presentación que hizo hace un momento, que recorren varios de los relatos, y otros familiares, su abuelo, su padre, etcétera, etcétera. Dentro del primer grupo ordeno los textos vinculados con la tragedia de Bahagua. Los 3 primeros, Caín y Abel, el poder indio y las raíces de la violencia, y los 3 últimos, nuevas estrategias de supervivencia más allá de la curva del diablo y la maloca en llamas, y otros referidos a la época del caucho, que es un asunto abordado con menor intensidad que el primero en el libro de Jorge. Los antecedentes de dicha tragedia fueron un centenar de decretos aprobados por el Ejecutivo, aprovechando de las facultades legislativas que habían recibido del Congreso para adecuar ciertas normas nacionales con el fin de implementar el Tratado de Libre Comercio suscrito por el Perú con los Estados Unidos. En ese marco, el Ejecutivo se despachó con normas que, por cierto, iban mucho más allá del objetivo de la delegación recibida. Por ejemplo, uno que exime de juicio a los policías que maten o hieren civiles, dicho así, de ahora en adelante, o sea, por siempre, en cumplimiento de sus funciones, y que permite la detención de personas sin mandato judicial, pero claramente el objetivo principal de muchos de esos decretos eran los pueblos indígenas que en los últimos años habían logrado el reconocimiento de derechos en los foros internacionales, como por ejemplo el Tratado de la OIT 169. Sería largo ahora detallar las transgresiones contra dichos derechos contenidos en los decretos aludidos, pero son muchísimos. Como ha sido puesto en evidencia, la mayoría de los decretos no fueron redactados por los ministros en ese tiempo en vigencia ni por sus asesores. Según Juan José Salazar, quien se desempeñó como ministro de Agricultura de Alan García, es decir, del presidente que dio esos decretos, él fue ministro entre julio del 2006 y mayo del 2007, y cito textualmente a este señor García, a este señor Salazar: todas las iniciativas legislativas que incluían el uso de agua, transgénicos y régimen de propiedad de tierras boscosas eran hechas fuera de los ministerios. ¿Por quién? Por consultoras externas y estudios jurídicos.
Eso lo señala Ricardo Uceda en un interesante artículo. La pregunta es por cuenta de quién se hacían estas consultorías, cae por su propio peso, de las empresas que se verían beneficiadas por los decretos, especialmente de las empresas que querían dedicarse a la industria para la producción de biocombustibles. El resultado de las manifestaciones protestando por los decretos fue de 34 muertos, entre los cuales incluyo al mayor del ejército desaparecido hace ya más de 10 años, que es el plazo que da la ley peruana para declarar a un desaparecido como muerto, 2 centenares de heridos y 53 manifestantes acusados, todos ellos indígenas. Ninguno de los ministros asumió haber dado la orden de ataque y el Poder Judicial no los incluyó en ningún proceso. Una vez más, los tunchis quedan como potenciales responsables de dicha orden. En el grupo de escritos sobre temas históricos ubico ensayos como El Cerro de la Sal, Corredores Fluviales, Iquitos, La Cueva de los Inocentes y el Eje Transamazónico, entre otros. Pero me detengo en el primero también por razones personales. El Cerro de la Sal, que aún no he visitado, no es para mí solo un referente geográfico, sino un punto de inflexión en mi propia vida. Aunque Estefano Varese no es el único que ha reflexionado sobre la relevancia de ese lugar para el pueblo yánica y la importancia que tuvo para la rebelión liderada por Juan Santos Atahualpa en 1742, sí ha sido el primero en prestarle especial atención al acontecimiento. Su libro marcó una época y fue decisivo para que muchos, entre los cuales me incluyo, optaran por dedicarse a trabajar con pueblos indígenas de la Amazonía como parte de lo que más tarde se ha calificado como antropología comprometida, cuya expresión más visible es la Declaración de Barbados de 1971 y las posteriores de 1977 y 1993. A mediados de la década del 60, cuando Estefano realizaba trabajo de campo para elaborar su tesis, comenzaron además a suceder una serie de acontecimientos que le darían otra cara a la Amazonía y al Perú entero, entre los cuales puedo mencionar la revolución de Velasco, que le puso fin al feudalismo en los Andes y reconoció a las comunidades indígenas amazónicas como sujetos de derecho, el surgimiento de organizaciones indígenas en esta parte del país y el despegue de la antropología amazónica y andina como disciplina para analizar los problemas del país. En el relato Iquitos, Nájar alude a las grandes casas comerciales de la ciudad y los corredores fluviales. Se refiere a la expedición de la Condamine, para quien se adelantó 100 años a los viajeros de Europa y los Estados Unidos que recorrieron la región en el siglo XIX, en su mayoría con fines menos científicos que económicos, como la búsqueda de recursos para las industrias de sus países, e incluso geopolíticos, como la posibilidad de reasentar en la Amazonía a los sureños perdedores de la guerra de secesión en los Estados Unidos. En el grupo dedicado a sus colegas aparecen una decena de escritores. Los he leído a todos salvo a Müller Vázquez, pero las palabras de Jorge acerca de su obra constituyen para mí un estímulo suficiente para buscarla. Por razones de tiempo solo me detendré en 2 de ellos. Cita Jorge el poemario Mural de las Aguas de Percy Vilche y de este el poema Oración de los Bajos Fondos, en el que el autor recurre al humor como recurso expresivo. Dice Percy: oh santo patrono de los huaqueros, anhelo estar vivo y cutreando a cada rato. Hay tanto que robar en las ciudades arruinadas, en las ciudades de hoy, y quiero urgente
ni tanto por ciento de los delitos descarados, de las malas obras que nunca se hacen. Adiéstrame pronto, oh santo patrono, antes que me ganen los demás, los tacos de ruedas libres, los escapistas de saco y corbata, los reducidores de oficina. En una anterior oportunidad, cuando me tocó comentar el libro Los dueños de astros ajenos, de Percibientes, ya me había referido a esta característica suya de recurrir al humor. Por ejemplo, en el relato titulado La expedición al reino gastronómico, refiriéndose a la jornada de Francisco de Orellana, retrata a los adelantados entrando al monte a gatas para apoderarse de las suculentas raíces, muchas de ellas, sin embargo, venenosas, por lo que 7 de los expedicionarios tuvieron que fallecer para que hoy en día muchos se alimenten con vegetales. Remata Percy esta narración con un humor de particular agudeza. El progreso gastronómico también tiene sus mártires, no sin antes haber descrito a un profundo trabón como el plusmarquista de la glotonería. Una de las más hermosas crónicas del libro es la que Jorge le dedica a Javier Dávila, cuya memoria se encuentra hoy oscurecida por la cortina del no recuerdo. En ella recorre parte de la azarosa vida de Javier, su labor de periodista en proceso y de gestor en Pucallpa, del Chicharrón, un bar-restaurante que fue punto de reunión de escritores y artistas, como lo fue más adelante su casa en Iquitos, en la tercera cuadra de la calle Napo, en la que conocí a César Calvo un día que con Javier enviaron un telex a Joaquín García a nombre del Papa Juan Pablo II, quien lo felicitaba por haber cumplido un aniversario más en Iquitos. Javier y César coronaron la faena con un poema suyo titulado De Joaquín, su obra inédita, del cual aún recuerdo un verso: de Iquitos a Requena, fuman de la mala, jalan de la buena. Cierro este breve recuerdo con un fragmento de su poema Iquitos, que Jorge reproduce en su libro. Odio el tufo de aguardiente alterado en su entraña, sus ríos apiñados que bebo, en el reino sin nombre de orillas sin nombre, y que huyen como delincuentes convertidos en ágiles serpientes. En el grupo que he titulado Recuerdos Personales, destaco fragmentos hermosos del relato Los señores nunca asoman por aquí, en el que el autor rememora con ternura a su abuelo, quien en algún recodo de Uruguayaga se había suicidado. Señala más adelante: cada vez que estoy en Iquitos voy a visitar la casa en la que vivimos y frente a ella evoco las tardes cuando él me llevaba de la mano a ver los partidos de fútbol. Hay una pirámide sumergida en la memoria que seguramente se pone de manifiesto en el amor por la palabra y la imaginación soñada. Hasta aquí la cita. Resalto también el potencial aún no explorado que contiene una frase del relato Iquitos. Dice: Iquitos es más que la oposición entre los patrones del caucho y sus trabajadores. Iquitos es mucho más que la herencia de unas cuantas fortunas que se han ido diluyendo en el transcurso de los años. El potencial al que aludo está en el contexto en el que se encuentra esa frase en el relato de Jorge, en el que un visitante observa la llegada de canoas cargadas de frutas de colores variados y de pescados, y observa el mercado colmado de carne de monte, tortugas y platos típicos. El reto es qué hacer para que la población de Iquitos, una buena parte de ella, la más céntrica y urbanizada, se entere que vive en una región privilegiada por la diversidad biológica y cultural, y para que comprenda que sin el aporte de los pueblos indígenas, a quienes por lo general desprecia, no existiría su cultura, es decir, sus creencias, sus costumbres, su modo de comportarse, su comida, su manera de hablar. Por cierto, no tengo por ahora una respuesta.
respuesta. Y termino esta presentación con una referencia al relato que da nombre al libro Contra la barbarie, preguntándome por qué Jorge ha titulado así un texto en el que aborda recuerdos personales. Lo he leído y releído para tratar de entender con claridad las razones por las cuales incluye este relato, y titula de esta manera este relato. ¿Cuál es la barbarie que tuvo que enfrentar Jorge en su vida para convertirse en escritor? La búsqueda de la respuesta demuestra que los relatos de Jorge no son independientes, sino que uno retoma temas que ya han sido tratados en otros. La barbarie que combate es el mundo del que proviene, que él califica de real y concreto, lleno de ignominias y crueldades, con unas pocas bondades, y que caracteriza como un mundo de fantasmas hundidos ahora en el terreno de la sombra. Pero igualmente es consciente de que también dormido en las sombras está el mundo de sus primeras lecturas, al que Jorge rinde homenaje en el relato. En esas sombras aparece el libro que pasaba de mano en mano, como aquel que trajo su padre envuelto en piel de torongo, aparece la Biblioteca Nacional y finalmente su amistad y trabajo con poetas de sus años universitarios. La presencia de la literatura es constante en este relato de Jorge. Primero al inicio en las sombras y luego a plena luz. Señala él que al término de su secundaria, cito sus palabras, extraer madera de las orillas de los ríos y llevarla a los aserraderos de localidad era un destino posible para él. Y de ser así, acota con humor, tal vez hoy sería poeta y maderero, poeta y regatón, o quién sabe. Por mi parte, y creo que es un sentimiento que debo compartir con muchos de los lectores y las personas que están aquí presentes, me alegró que Jorge sea poeta y narrador y que haya salido victorioso de la confrontación personal con la barbarie. No me queda más que agradecerle por invitarme como presentación de este valioso libro y por hacerme conocer, por ahora solo de nombre, a dos poetas que de inmediato me pondré a buscar y que fueron importantes en su vida, Antonio Claros y Manuel Morales Peña. Muchas gracias. Muchas gracias a Alberto por esta extraordinaria presentación. No sé si algunos tienen algún comentario, alguna pregunta. Íbico, te veo muy tocado por los recuerdos. Sí, decía la referencia que acaba de hacer Chil. Estuvimos con Jorge en el 2018 en Villarreal, donde se convocó una reunión de poetas egresados de esa universidad, entre los que estaba Jorge, probablemente como la figura más importante. Estaba Ricardo Falla y su esposa, la excelente poeta. Y bueno, después de los recitales, Jorge nos dijo al momento del almuerzo, nos contó lo que acaba de relatar Alberto, ¿no? Su dilema existencial, ¿no? ¿Qué hacer? Sus padres eran comerciantes, vinculados creo con la explotación forestal, y él dijo, bueno, declaró, ¿no? Dijo, Villarreal fue mi salvación. De no haber sido villarrealino, yo sería pues maderero o regatón. De tal manera que no puedo hacer menos que expresar mi gratitud a esta universidad con la que me siento totalmente identificado, agradecer a mis compañeros, porque habían sido compañeros además. Ricardo Falla estudió también en Villarreal, y ahora que hablo de Ricardo terminó los estudios en Villarreal
Y luego pues ingresó a la docencia universitaria en San Marcos y lamentablemente no pudo sacar el título de Villarreal. Y dio la casualidad que yo llegué a ser decano de la Facultad de Educación de Villarreal y un día me va a visitar Ricardo. Éramos amigos, por supuesto, y me contó lo que había ocurrido y las razones por las que él no había podido sacar su grado y su título. Y yo pues inmediatamente agilicé todo, ¿no? Pero además hacía un reclamo pues ya casi extemporáneo, ¿no? Por ley, los títulos se piden en un periodo determinado, ¿no? Y Ricardo había excedido esos plazos largamente, ¿no? Así que tuve que acomodar todas las cosas. Lo cierto es que en menos de un mes lo llamé a Ricardo, le dije, ven que tienes que firmar. Y para recibir un grado, el grado te lo voy a dar yo, el título te lo va a dar el rector, porque el rector no quiere que los decanos entreguemos los títulos. Así que bueno, fue así pues, y desde entonces nuestra amistad se estrechó mucho con él y con su esposa, y bueno, la amistad con Jorge siempre fue una amistad muy estrecha, muy fraterna, muy cálida, desde que nos conocimos en Pucallpa, y yo no soy poeta y probablemente no puedo ser, aunque tengo nombre de poeta, ¿no? Me resulta difícil, lo he intentado algunas veces y siempre he fracasado. Siento vergüenza de lo que he escrito. No tengo la capacidad de transfigurarme, de espiritualizarme. Creo que esa es mi gran falla, así que bueno, no he renunciado a la literatura, indudablemente. Soy lingüista, pero en el velador de mi dormitorio nunca falta un libro de literatura. A veces se me da por leer y leer a Vallejo, o a veces leo a Pedro Salinas, que nunca dejó de ser un gran poeta para mí, ¿no? Y bueno, entonces con estas experiencias tan similares entre Roger Rubril, Jorge Nájar y Javier Dávila, pues yo creo que eso favoreció muchísimo que en algún momento llegáramos a ser amigos muy fraternos, ¿no? Y hasta hoy tenemos una amistad muy cálida, y corroboro lo que dice Alberto, ¿no? La grandeza de Jorge, ¿no? Yo también viví una experiencia muy similar a la de Alberto. Estuve en París y Jorge me abrió su casa, ¿no? Bueno, no su casa, en realidad, no su casa. Creo que en ese momento, no sé, las cosas no estaban muy claras ahí en la casa. Pero tuve la suerte de que un amigo poeta nicaragüense había regresado a su país de vacaciones. Así que le dejó la llave a Jorge, la llave del departamento de Montmartre, ¿no? Un lugar bellísimo, ¿no? Entonces Jorge me alojó ahí, y me dijo, bueno, acá tiene la llave, usa el departamento, ¿no? Solamente procura no usar mucha agua al bañarte, porque aquí el agua es carísima y no quiero que mi amigo venga a pagar facturas muy altas. Bueno, así que bueno, estuve ahí una semana, y hoy que escucho el comentario que ha hecho Alberto, realmente lo que siento por Jorge, más allá de mi admiración, es que me toca la fibra sentimental, ¿no? Porque me hubiera gustado tenerlo acá. Como Alberto también, creo que hubiera disfrutado muchísimo. Hubiera sido bonito. Creo que todos hemos querido. Todos hubiéramos disfrutado muchísimo. Fue el destino. Sí, lamentablemente el destino nos jugó. El destino francés nos impidió esa situación, pero, sí, y pero si genial. me permites, solo quiero terminar esto. Sí. No he podido evitar hacer este comentario de repente fuera de contexto, pero me hubiera gustado escuchar también un comentario, porque lo que dice
que ha señalado Alberto es indudablemente una valoración valiosísima, porque lo hace desde el punto de vista antropológico, ¿verdad? Pero hubiera sido interesantísimo también valorar la obra de Javier como escritor, ¿verdad? Como ensayista. Bueno, ya será tarea de nosotros, los lectores. Ojalá que Jaime... Es un próximo... Ojalá que Jaime... Es un próximo ensayo kilométrico sí, y enjundioso como el que sueles hacer. Sí. Se puede hacer actualmente. David. Gracias. Voy a contar brevemente mi experiencia con Jorge. Somos amigos, pero por el Facebook. No he tenido la oportunidad de ser amigo así personalmente como conocí a Íbico. La primera vez cuando yo le di un texto a Jorge, él me mandó a leer, no yo le di una poesía, entonces me mandó a leer y años después le vuelvo a dar otro texto, entonces, pero esta vez le di un cuento y me dice que si no excedía las 1000 palabras, eran como 800 palabras son, le digo yo, y él me dice, está bien, manda entonces yo le mando y yo ya estaba esperando lo que me iba a mandar a leer otra vez, ¿no? Sin embargo, cuando volvimos a hablar sobre el tema, le había gustado mucho lo que había escrito, era acerca de los yaguas, un cuentito sobre los yaguas, y le gustó mucho, pero me dio algunas recomendaciones de cómo mejorar el cuento. Recuerdo que creo que fue el 2019, estuvo acá, ¿no? En el Cauchero, si yo no me equivoco. Yo iba con el manuscrito de un poemario que ocupó el segundo lugar en este concurso del gobierno regional. Me fui, creo que llevé después de que ya habían presentado toda la tertulia, pero no me dejaron entrar, no me pude comunicar y no pude entregar el manuscrito. Me quedé casi sin sabor, ¿no? De querer saber qué pensaba sobre lo que yo escribía. Entonces, comento esto porque yo conocí a Jorge a través de su poesía, ¿no? Su poemario Malas Maneras y El que ganó el Copeno son las obras que leí y me quedé muy fascinado por lo que escribí. Entonces yo conozco a él más por poeta que como ensayista o como escritor o narrador, ¿no? Entonces eso quería agregar. Con Alberto Chiri. Sí, yo creo que el libro, y parte también un poco de la conversación de ayer en la noche, el libro tiene, sí, es verdad, la última parte donde se entiende y se justifica en su comentario, donde se justifica por qué contra la barbarie, sí, pues es eso. Si hay una revisión de episodios muy puntuales y también en amplitud de la historia amazónica, hay una violencia, hay una casi predestinación hacia la miseria, ¿no? Y el ejemplo de Jorge, en este caso como poeta, en ese debatirse entre si soy esto o lo otro, se celebra que haya sido finalmente un hombre de letras, un poeta y obviamente sus aportes. Y es curioso, parte de estas confesiones de últimas no necesariamente están en la última página, sino incluso en las confesionarias al primer cuarto del libro, ¿no? Esa es la sensación. Y lo otro es finalmente lo que hablábamos con el grupo que estábamos ayer reunidos en la noche, es que creía que el aporte literario no solo debe quedar en el caso de Contra la Barbarie dentro de un circuito de jóvenes estudiantes de literatura, o llame la literatura. Creo que esto sería interesante que toda esta gente relacionada a la historia, a la antropología, estudiantes obviamente, se enteraran y que este libro tenga alcance, porque creo que va más allá, creo que es un combinatorio de todo, ¿no? Eso no pasa. Sí. Contra la barbarie, el filósofo alemán Walter Benjamin dijo: cada historia de una civilización es también la historia de barbaridad. Cada historia de la civilización es también
historia de barbaridad, ¿no? Y de mi conocimiento eso es cierto. También cada historia de desarrollo también ha sido una historia de despojo de las historias de desarrollo que yo conozco, y eso me hace pensar o preguntar si es posible estar contra la barbaridad y a favor de la civilización, o estar contra la barbaridad implica estar contra la civilización también. Me gustaría haber preguntado a Jorge sobre ese tema, pero Alberto también me gustaría tener sus reflexiones. De que la serie Río Marañón, Jaime Vázquez ha incluido a un bucalpino, ¿no? En este caso a Jorge Nájar, que pudo haber quedado como maderero poeta o como regatón poeta, bueno, en fin. El cierre que dio justamente sobre eso Alberto es sumamente interesante, porque justamente habla de eso, ¿no? Que Jorge Nájar asume ese rol de poeta y narrador. Hay quienes se han quedado solamente en ese derrotero, el derrotero de la poesía, y no solamente a nivel regional, sino también a nivel universal, ¿no? Neruda, por ejemplo, ¿no? Pero si hablamos en el contexto regional, podemos decir que Roger Rumril se inició como poeta, y Jorge Nájar me dijo que Rumril pudo haber sido el gran poeta de la Amazonía, pero lo dejó eso, derivó en la narrativa, en el ensayo, en los especializados en violencia, en narcotráfico, ¿no? Otro poeta que no se quedó en esos cánones de la poesía es Percibientes, precisamente, ¿no? Entró a la parte de ensayo, entró a la narrativa, entró a una serie de aspectos fundamentales como es el periodismo, que lo ha hecho durante mucho tiempo. Otro de los poetas que ganó incluso un premio en México, como es Manuel Escorza, a los 20 años, estuvo exiliado allá, también asumió un rol de dar ese salto a la narrativa, buena narrativa, su saga, eso de la guerra silenciosa, y el propio César Calvo Soriano, que de su poesía, que compartió incluso con Javier Herón el premio de poeta joven, allá por el año 62, 3, si mal no recuerdo, y también pues se lanzó a hacer un texto que es debatible entre si novelas, crónicas, es esto y eso. Entonces, yo celebro eso de Jorge Nájar, que dio ese salto de la poesía a la narrativa, al ensayo, como es el caso de Contra la Barbarie, y asimismo yo tengo otros libros de Jorge Nájar que me lo he enviado como traductor. Él ha traducido incluso, efectivamente, ha traducido esto. Entonces Jorge Nájar pues, tiene una vertiente bastante amplia en su estro de poeta, de narrador, de ensayista y de traductor. Muy bien, don Loreto, porque creo que su información sobre el Baguazo y otra serie de acontecimientos que él proporciona se ciñen estrictamente a los sucesos. Eso no pasa con otros escritores que se van del país y escriben desde fuera. ¿Cómo lo ha logrado? No sé, esa es una de las cosas que me hubiese gustado preguntarle. Pero en los primeros relatos él habla de cómo toma contacto con determinadas personas a las que interroga justamente sobre estos sucesos para nutrirlos, para nutrir su propio conocimiento y luego poder expresarlo. Sé también que él venía, no sé con cuánta frecuencia, como digo, yo lo conocí en algún lugar que no sé si fue en Pucallpa o acá en Quito, después lo volví a ver en el 76 y de ahí no lo volví a ver hasta que un día nos encontramos, y eso habrá sido hace, no sé, 4 o 5 años antes de la pandemia, que él vino y se quedó unos días para... aparentemente él venía con más frecuencia y ha aprovechado todos estos viajes
para justamente recoger información y mantenerse informado de lo que sucedía acá, ¿no? Entonces ese es el valor extraliterario, digamos. Yo no me he metido más allá de hacer una apreciación acerca de lo bien escrito que está este libro, ¿no? Que es cuando un libro está bien escrito se lee con fluidez y con alegría, ¿no? Por cierto, y quiero también felicitar a Jaime, ¿no? Por la iniciativa de haber publicado, bueno, no solamente a Jorge, sino a los centenares de autores que ha publicado hasta el momento en su editora Tierra Nueva, ¿no? Abordados. ¿En qué sentido? No han abordado el libro. Pero quería preguntarte por dos temas, como lector que eres muy minucioso, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Crees que de un tiempo a esta parte las publicaciones sobre literatura amazónica están teniendo un nuevo aire? Y segundo, tú has hecho varias investigaciones sobre la Amazonía, pueblos indígenas y varias cosas. Hace poco el gobierno regional de Loreto ha reconocido a Joaquín García como un estudioso de las comunidades nativas indígenas. ¿Crees que ese reconocimiento es auténtico o Joaquín García debería ser reconocido en otro ámbito y no en ese que se le ha dado el galardón? Reconocer a Joaquín como un estudioso de las comunidades es entrar en el mundo de la retórica, ¿no? Y es justamente lo que a mí personalmente no me gusta. O sea, yo creo que hay que hablar y preguntarse si lo que uno habla y lo que uno escribe es verdad o no, ¿no? Yo creo que ese es un principio, yo lo tengo por lo menos en lo que escribo, porque a veces uno se emborracha con sus propias palabras, ¿no? Esto suena bonito, pero después hay que preguntarse si, más allá de sonar bonito, es verdad o no es verdad, y si no es verdad hay que descartarlo. Entonces, en este caso yo creo que sí, pudieron haber reconocido a Joaquín otros méritos, pero no el tema de, no conozco por lo menos yo ninguna publicación que él haya hecho sobre el mundo de las comunidades nativas. El otro no me acuerdo, Jaime, ¿cuál era tu pregunta? Yo tampoco me acuerdo. No, lo que pasa es, te digo, Alberto, es si hay nuevos aires en la literatura amazónica, ¿en qué sentido? Porque tú eres un lector minucioso y a veces muy drástico, entendiéndose como drasticidad el hecho de no aceptar cosas, que decir cosas, o sea, decir que está bello cuando es feo, ¿entiendes? Entonces, en este ambiente amazónico que tú has reseñado muy bien, conociendo la Jorge, digamos, en Europa y todo ello, y tantos años vives en Iquitos, ¿crees que hay una nueva vertiente, un nuevo movimiento amazónico de literatura? Esa era la pregunta. Sí, yo creo que sí, ¿no? Como digo, no solamente en los últimos años han surgido nuevos escritores, sino que han abordado de otra manera los temas amazónicos. Como digo, si nosotros vemos por lo menos hasta los años tal vez 80, ¿no? El panorama de la literatura amazónica sería muy centrado en lo anecdótico, en lo folclórico, en la reproducción de leyendas, de cuentos de los abuelos, ¿no? Que sin embargo también se puede hacer con arte, y por eso es que puse el caso de Juan Carlos Galeano, ¿no? Vale la pena leer cuentos amazónicos, sí, son los mismos temas, pero con un tratamiento fino, digamos, pero yo creo que hay una renovación, hay
bueno, hay algunos autores que no puedo calificarlos como autores jóvenes, porque en el caso de Percivilche lleva muchísimos años escribiendo y renovándose sus propios escritos, ¿no? Y hay muchos más, digamos, ¿no? que están empezando a salir a la luz. Y yo creo que, y eso sería una recomendación también para ti, que estés muy atento a estas nuevas corrientes, a estas nuevas vertientes, a estas nuevas apariciones de escritores y de poetas, para darles el apoyo que hasta hace algunas décadas nunca han tenido los escritores de acá de la región. O sea, y hay escritores antiguos, digamos, hay escritores incluso ya fallecidos, como el caso de Germán Lequerica, que yo creo que es un señor escritor, un señor poeta, pero con una obra muy poco conocida. Es verdad también que escribió poco, ¿no? Pero lo que escribió es de una calidad suprema, ¿no? Entonces hay que darle importancia a esos escritores y republicarlos, ¿no? Ahora el otro reto es cómo hacer para que la gente lea, porque es evidente que el problema de las nuevas generaciones es que no leen, ¿no? Y eso no es solamente un fenómeno de acá, de Loreto ni del Perú, es un fenómeno mundial. Yo creo que con la erupción de todo este mundo de los teléfonos celulares, la comunicación que supuestamente profundizan, expanden la comunicación entre los seres humanos se ha reducido, y la capacidad de reflexión de los seres humanos se ha reducido también por el uso y abuso de estos medios. Entonces, no sé, hay que pensar en una forma novedosa. Creo que la Casa de la Literatura en Lima tiene algunas propuestas interesantes que tal vez sería bueno conocer más de cerca y tratar de ver en qué medida se puede hacer cosas similares acá en Iquitos, ¿no? Bueno, a ver, Gerald y el señor, sí. El siglo pasado, en 1992, Sartori, un gran ensayista, un distinguido profesor de la Universidad de Roma, publicó un libro realmente para mí indispensable. Es un libro que no se puede dejar de leer, que se llama Homo Videns, ¿verdad? En ese libro, Sartori señala los riesgos del avance de la cibernética y anuncia con gran certeza que ya comenzó con la cibernética, comenzó la aparición y el desarrollo de lo que él llama el post-pensamiento. Para él, con la cibernética se inicia la era del post-pensamiento. Genial. Y lo acaba de señalar Alberto. La gente no lee y por lo tanto no piensa. Y eso es barbarie. Eso entonces contra la barbarie. De hecho, para cerrar esta presentación vamos a tener las palabras de despedida de Gerald. Ya le preguntarás por Messenger al poeta. Con ustedes las palabras finales de Jorge Nájar desde París. Bueno, otra vez. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Tucamán. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Virginia. Un aplauso. Y con esto cerramos la presentación de Contra la